El culto del bosque. Fui bombero en una pequeña localidad de la Sierra Madre Oriental, en México, específicamente en la estación de bomberos de Huasteca. Esta región, conocida por sus montañas majestuosas y bosques densos y extensos, siempre me ha ofrecido un entorno desafiante pero gratificante para ejercer mi profesión. Mi pasión por ayudar a la comunidad se extendió más allá de mi rol de bombero, ya que también trabajé como enfermero. Esta combinación de roles me permitió tener un impacto significativo en la vida de las personas, no solo en situaciones de emergencia, sino también en su cuidado y bienestar general. Me enorgulleció enormemente poder servir en estos dos frentes, aprovechando mis habilidades y conocimientos para asistir a quienes lo necesitaban en momentos críticos y en la atención médica diaria. Recuerdo claramente aquella noche tranquila. El ambiente en la estación era sereno, con el sonido sutil de la naturaleza nocturna de la Sierra Madre como fondo. Estaba trabajando en un turno nocturno, un momento usualmente calmado, pero siempre estábamos alerta, preparados para cualquier eventualidad. De repente, la quietud se rompió con el sonido estridente del teléfono de emergencias. Nos informaron de una columna de humo que emergía de una zona boscosa no muy lejana a nuestra ubicación. Sin perder un instante, nos pusimos en acción. Rápidamente nos equipamos con nuestra indumentaria de protección, chaquetas resistentes al fuego, cascos y guantes, asegurándonos de estar preparados para enfrentar cualquier situación que pudiese presentarse. Corrimos hacia el camión de bomberos, verificando que todo el equipo esencial estuviera a bordo: mangueras, hachas, tanques de agua y herramientas de rescate. El aire estaba cargado de urgencia mientras encendíamos el motor del camión y las luces de emergencia iluminaban la oscuridad. Condujimos a través de las carreteras sinuosas que serpentean entre los árboles y montañas de la región. Cada minuto era crucial, y mientras nos acercábamos, la idea del peligro potencial aumentaba nuestro foco y determinación. Era una carrera contra el tiempo para llegar al origen del humo y mitigar cualquier amenaza antes de que pudiera escalar a un desastre mayor. Al llegar al sitio indicado, el panorama que se desplegó ante nosotros era tanto inquietante como impresionante. A través del denso manto de oscuridad que cubría el bosque, pudimos ver columnas de humo elevándose desde un punto específico, a unos 40 metros dentro del bosque. La luz de la luna filtrándose a través de las copas de los árboles daba a la escena un aire etéreo, pero la urgencia de la situación era palpable. De inmediato, saltamos del camión y nos pusimos manos a la obra. Desenrollamos las mangueras con precisión militar, conectándolas rápidamente a la bomba del camión. Mientras unos compañeros aseguraban la fuente de agua, otros se adentraron en el bosque con las mangueras desplegadas, avanzando hacia el origen del humo. El crujir de las hojas y ramas bajo nuestros pies resonaba en el silencio nocturno mientras nos acercábamos al fuego. El incendio, aunque inicialmente parecía mayor por el volumen de humo, resultó ser menor de lo anticipado. Las llamas, alimentadas por la vegetación seca y algunos desechos forestales, habían comenzado a consumir un pequeño claro. Nos posicionamos estratégicamente alrededor del fuego, abriendo el paso del agua. Con movimientos coordinados y eficientes, comenzamos a rociar el área afectada, sofocando las llamas con chorros potentes y dirigidos. El trabajo en equipo fue clave, cada uno sabía exactamente qué hacer, lo que permitió que en aproximadamente 10 minutos, las llamas estuvieran completamente apagadas. A pesar de la rapidez con la que actuamos y la aparente simplicidad del incendio, nos mantuvimos vigilantes, revisando minuciosamente el área para asegurarnos de que no quedaran rescoldos que pudieran reavivar el fuego. El silencio volvió a caer sobre el bosque, ahora solo roto por el sonido de nuestros pasos y el ocasional chisporroteo de un tronco aún caliente. Una vez que el fuego fue completamente sofocado y la situación parecía estar bajo control, nuestra tarea no había terminado. La siguiente fase crucial era determinar la causa del incendio para evitar futuros incidentes y comprender lo que había sucedido. Nos dispersamos en grupos pequeños para peinar el área, examinando cada detalle que pudiera darnos una pista sobre el origen del fuego. Mi compañero Pablo, quien se había adentrado más en el bosque junto a otro grupo, de repente nos llamó con un tono de urgencia que cortó el aire tranquilo. «Aquí, rápido», gritó desde un claro no muy lejos de donde estábamos. Sin perder un segundo, corrimos hacia él, temiendo lo que podríamos encontrar dado su tono alarmado.
Al llegar al claro, nos detuvimos en seco, asimilando la escena que se desplegaba frente a nosotros. Lo que vimos fue profundamente perturbador. Alrededor de 10 cuerpos yacían dispersos por el suelo. Eran hombres y mujeres, dispuestos en un patrón extraño, como si estuvieran intercalados intencionalmente. Algunos estaban tan quemados que sus rasgos eran irreconocibles, carbonizados hasta el punto de no poder discernir sus edades o cualquier otra característica distintiva. Otros, sin embargo, no mostraban signos visibles de quemaduras, pero su piel pálida y sus ojos abiertos reflejaban la misma ausencia de vida. En el centro del claro, un detalle aún más sombrío captó nuestra atención. 2 gatos, también sin vida, yacían uno junto al otro. No mostraban signos de violencia física, pero la presencia de estos animales en el contexto de la muerte humana añadía una capa de misterio y tristeza a la escena. Mientras procesábamos lo que veíamos, la atmósfera en el claro se volvió espesa, casi palpable. Un silencio sepulcral se apoderó del grupo, solo se escuchaba el murmullo de la brisa que movía las hojas de los árboles circundantes. Pablo, visiblemente afectado, señaló hacia los cuerpos. «Debemos averiguar qué ha pasado aquí», dijo con voz temblorosa. Comenzamos a inspeccionar el área con más detalle. Mientras algunos buscaban indicios que pudieran explicar la causa del fuego y la presencia de los cuerpos, otros se encargaron de registrar cada detalle de la disposición y el estado de los cuerpos y los gatos. La necesidad de entender si esto fue el resultado de un accidente, un acto deliberado o algo aún más desconcertante nos impulsó a examinar cada pista, cada rastro en el suelo, cada marca en los árboles cercanos. Este sombrío hallazgo no solo requería nuestra atención como bomberos, sino que también necesitábamos alertar a las autoridades competentes, la policía, investigadores de incendios y forenses. Juntos, tendríamos que desentrañar la historia detrás de este trágico evento en el corazón del bosque. Una vez absorbida la magnitud del descubrimiento en el claro del bosque, procedimos a la siguiente etapa crítica, la investigación forense. Con manos temblorosas y mentes abrumadas, marcamos el número de emergencia y solicitamos la presencia inmediata de un equipo de forenses en la escena. El aire estaba impregnado de una mezcla de desconcierto y urgencia mientras esperábamos su llegada. No tardaron en llegar. El equipo de forenses, acompañado por detectives de la policía local, se adentró en el bosque con su equipo de investigación. Se podía ver la seriedad en sus rostros mientras se preparaban para abordar la escena, equipados con maletines llenos de herramientas especializadas para la recolección de pruebas y documentación meticulosa del sitio. El equipo comenzó su trabajo con una eficiencia sombría, marcando cada cuerpo y cada evidencia potencial con pequeñas banderas y tomando fotografías desde varios ángulos. Mientras algunos forenses tomaban muestras de tejido de los cuerpos para análisis toxicológicos, otros examinaban el entorno en busca de contenedores de sustancias, huellas o cualquier otro indicio que pudiera arrojar luz sobre los eventos que llevaron a esta tragedia. Después de varias horas de meticulosa investigación, los forenses compartieron sus primeras observaciones con nosotros. Nos informaron que los cuerpos pertenecían a un grupo conocido como los verdaderos, identificados así por documentos encontrados entre sus pertenencias personales. Según los documentos y testimonios recogidos posteriormente de conocidos y familiares, los verdaderos operaban como un culto, con creencias y prácticas extremas centradas en la purificación y la trascendencia espiritual. Lo más alarmante fue el hallazgo de que habían consumido un neurotóxico potente y de acción rápida. Los análisis preliminares indicaban que la sustancia era un veneno altamente letal, capaz de causar la muerte en cuestión de minutos tras su ingestión. Este veneno, probablemente seleccionado por su rapidez y eficacia, había sido consumido voluntariamente por los miembros del grupo como parte de un ritual final que buscaba liberar sus almas hacia una supuesta nueva existencia. Este descubrimiento abrió un nuevo capítulo en la investigación, uno que exploraría no solo las causas físicas de la muerte, sino también las profundas y perturbadoras dinámicas psicológicas y sociales que llevaron a estas personas a tomar una decisión tan extrema. Los detectives se prepararon para profundizar en la historia y las actividades del culto, buscando entender mejor sus creencias y cómo éstas pudieron haber culminado en un acto colectivo de autodestrucción en el corazón de un tranquilo bosque. Tras consumir el neurotóxico mortal, los miembros de los verdaderos procedieron con la última parte de su ritual macabro.
Habían preparado una gran fogata en el centro del claro, un símbolo de purificación y renacimiento según sus creencias distorsionadas. Con la convicción de que la muerte no representaba el fin, sino una transición a otra existencia, encendieron el fuego con solemnidad y un sentido de celebración. Según se recuperó de los diarios y escritos dejados por el grupo, creían firmemente en la liberación espiritual a través del fuego. El acto de encender la fogata era tanto una ofrenda como un portal hacia su nueva vida. Mientras las llamas crecían, rodearon el fuego, cantando y recitando oraciones y mantres que habían compuesto para su último viaje. El veneno, sin embargo, actuó con rapidez devastadora. Uno a uno, los cuerpos de los miembros del culto comenzaron a caer al suelo a medida que el neurotóxico paralizaba sus sistemas vitales. Con cada cuerpo que caía, el control del fuego se perdía gradualmente. Lo que comenzó como una fogata controlada pronto se convirtió en un incendio forestal no intencionado. A medida que los cuerpos inanimados caían, arrastraban ramas, hojas secas y otros combustibles hacia las llamas, ayudando a que el fuego se extendiera rápidamente a través del suelo del bosque. La ironía de su búsqueda de trascendencia fue que, en su deseo de alcanzar una nueva existencia a través del fuego, inadvertidamente desataron un incendio que no solo consumió sus cuerpos físicos, sino que también amenazó el bosque que los rodeaba. Este incendio eventualmente se convirtió en la señal de alerta que nos llevó hasta ellos, descubriendo la trágica conclusión de su pacto colectivo. La escena del incendio, ahora extinguido, se mantenía como un sombrío recordatorio de las consecuencias de creencias extremas llevadas al acto final. Nuestra tarea como bomberos fue inicialmente combatir el fuego, pero nos encontramos enfrentando el resultado de una tragedia humana profundamente compleja y perturbadora. Al examinar más de cerca la escena del trágico evento, lo que más me sacudió profundamente no fueron solo las circunstancias de la muerte colectiva ni la violencia del incendio descontrolado. Lo que realmente me dejó una impresión duradera y perturbadora fueron las expresiones en los rostros de aquellos cuerpos que no habían sido tocados por las llamas. A pesar de la muerte y la desolación que los rodeaba, sus rostros estaban fijados en sonrisas serenas, como si en sus últimos momentos hubieran encontrado alguna forma de paz o felicidad. Estas sonrisas, inquietantemente placenteras, parecían casi en desacuerdo con el horror del contexto. Era como si, en su último aliento, cada uno de estos individuos hubiera aceptado, e incluso acogido, su destino con un regocijo que desafiaba la comprensión ordinaria. Esta visión contrastaba agudamente con la gravedad y el dolor típicamente asociados con la muerte, especialmente bajo circunstancias tan extremas y colectivas. Este detalle me impactó profundamente, suscitando en mí una mezcla de emociones, confusión, inquietud y una profunda tristeza. No podía dejar de preguntarme qué creencias o convicciones podrían llevar a un grupo de personas a enfrentar la muerte con una sonrisa. ¿Qué profundidad de fe, o quizás desesperación, se requería para mirar al final de la propia vida de esa manera? Cada sonrisa parecía contar su propia historia misteriosa, un relato que hablaba de aceptación, y posiblemente, de un entendimiento que yo, como observador externo, no podía alcanzar completamente. Estas expresiones me dejaron contemplando la complejidad del espíritu humano y la variedad de formas en que las personas manejan la inevitabilidad de la muerte. Estas sonrisas en el rostro de la adversidad final eran un recordatorio sombrío de que, en algunos casos, las creencias pueden moldear la percepción de nuestra realidad hasta el punto de transformar incluso el terror de la muerte en una bienvenida transición. Esto me hizo cuestionar y reflexionar sobre la naturaleza del consuelo, la convicción y la resignación en los momentos más críticos de la vida. Contar esta historia es mi manera de lidiar con el trauma. Me he sumergido en investigar sobre cultos y sacrificios, descubriendo un mundo perturbador que preferiría no conocer. Espero nunca llegar a un punto en mi vida donde unirme a un grupo de este tipo parezca una buena idea. Premoniciones de una superviviente. Cambiar nuestras vidas para siempre. Yo trabajaba como bombero y técnico en emergencias médicas en México. Aunque nuestro pueblo solía ser tranquilo y las emergencias graves eran raras, siempre estábamos preparados para cualquier eventualidad. Mi nombre es Juan y lo que viví en esos días nunca se borrará de mi memoria. Era una noche como cualquier otra. Estaba trabajando en un turno nocturno cuando recibimos una llamada urgente. Una mujer mayor, llamada Doña María, había sufrido un ataque al corazón en su hogar.
Sin perder tiempo, mi equipo y yo nos dirigimos rápidamente a su residencia. Al llegar, encontramos a doña María inconsciente, rodeada por su familia que estaba visiblemente angustiada. Rápidamente colocamos a doña María en la camilla y la trasladamos a la ambulancia. A pesar de nuestros esfuerzos iniciales por reanimarla, sus signos vitales eran muy débiles. Mientras nos apresurábamos hacia el hospital, mi compañero, Pedro, y yo iniciamos maniobras de resucitación cardiopulmonar en un intento desesperado por salvar su vida. Mientras luchábamos por estabilizarla, estábamos completamente enfocados en nuestras maniobras de resucitación cardiopulmonar. El monitor cardíaco mostraba una línea plana con un ocasional pico irregular, lo que indicaba que su corazón estaba en extrema debilidad. Cada segundo que pasaba sin una respuesta positiva de su cuerpo nos llenaba de desesperación. El ambiente de la ambulancia era tenso, con el sonido del motor rugiendo y las luces rojas parpadeando en la oscuridad, marcando nuestra carrera contra reloj hacia el hospital. De repente, justo cuando nuestras esperanzas empezaban a desvanecerse, doña María abrió los ojos de golpe. El movimiento fue tan inesperado y brusco que tanto Pedro como yo nos sobresaltamos. Era como si un rayo de vida la hubiera atravesado, devolviéndola del borde de la muerte. Por un momento, la ambulancia se llenó de una energía eléctrica. Era un milagro en proceso. Doña María, a sus 82 años, había encontrado una fuerza interior inimaginable para sentarse de golpe en la camilla, sus ojos desorbitados y llenos de una intensidad casi sobrenatural. Antes de que pudiéramos reaccionar o decirle algo para calmarla, ella fijó su mirada directamente en la mía. Había algo profundamente inquietante en sus ojos, una claridad que no se espera de alguien en su situación. Era como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos percibir, algo más allá de nuestra realidad inmediata. Y entonces, con una voz firme que resonó en la pequeña cabina de la ambulancia, dijo: "¿Y vas a arder con los demás? No hay esperanza para dónde vas. He visto el fuego eterno que no se puede apagar". Sus palabras me helaron la sangre. La seguridad y la convicción con la que habló eran desconcertantes. No era solo el contenido de sus palabras, sino la forma en que las dijo, como una sentencia inevitable, una visión aterradora de un destino inescapable. Su mirada penetrante, casi sin parpadear, me atravesaba como si pudiera ver el fondo de mi alma, juzgando y advirtiendo. Antes de que pudiéramos procesar completamente lo que acababa de decir, añadió una advertencia aún más enigmática: "Y no vayas a Veracruz". Esta última frase, pronunciada con el mismo tono de certeza, se quedó colgando en el aire, pesada y llena de misterio. No tuve tiempo de responder ni de preguntar qué significaba todo eso porque, en ese mismo instante, doña María perdió de nuevo la conciencia y se desplomó en la camilla. Pedro y yo nos miramos, todavía en estado de shock por lo que acabábamos de presenciar. Sin embargo, no podíamos permitirnos el lujo de quedarnos paralizados. La realidad de nuestra tarea nos devolvió rápidamente al presente. Teníamos que continuar con nuestros esfuerzos para estabilizarla. El monitor seguía mostrando señales alarmantes, y con renovado vigor, redoblamos nuestros esfuerzos de resucitación. El viaje al hospital, que duró solo unos minutos más, se sintió eterno. Las palabras de doña María seguían resonando en mi mente, repetidas una y otra vez como un eco sin fin. "Y vas a arder con los demás, fuego eterno, no hay esperanza, no vayas a Veracruz". La combinación de su súbita lucidez y la naturaleza de sus palabras era perturbadora y surrealista, dejándonos a todos en la ambulancia con una sensación de inquietud que no se disipó fácilmente. Finalmente, llegamos al hospital, donde los médicos y el personal de emergencia tomaron el control. Doña María fue trasladada rápidamente a una sala de urgencias, y nosotros nos quedamos afuera, recuperándonos de la adrenalina y tratando de procesar lo que había ocurrido. Aunque nuestra misión inmediata había terminado, las palabras de doña María habían dejado una marca indeleble en mi mente, una advertencia y una profecía que no podía ignorar ni olvidar. Después de pronunciar esas palabras, doña María perdió nuevamente el conocimiento y se desplomó en la camilla. Continuamos nuestros esfuerzos para estabilizarla hasta que llegamos al hospital, donde los médicos tomaron el control. Aunque desconcertados, no tuvimos tiempo de reflexionar sobre sus palabras en ese momento. Una semana después del inquietante incidente con doña María, todavía me encontraba tratando de procesar lo sucedido aquella noche. Sus palabras resonaban constantemente en mi mente, especialmente la advertencia sobre Veracruz. Estaba decidido a no dejar que estas premoniciones me afectaran, pero había algo en su tono y en la claridad de su mensaje que no podía ignorar. Fue entonces cuando me enteré de que tenía programada una capacitación en Veracruz. Esta capacitación era importante para mi desarrollo profesional y estaba prevista para el final de esa semana. Aunque sentía un leve malestar al pensar en el viaje, decidí no dejarme influenciar por las palabras de doña María y seguir adelante con mis planes. La mañana del viaje, sin embargo, me desperté sintiéndome extremadamente mal. Desde el primer momento que abrí los ojos, supe que algo no estaba bien. Mi cuerpo estaba inundado por una fiebre alta, cada músculo me dolía y tenía náuseas constantes. Intenté levantarme de la cama, pero el mareo y el dolor eran tan intensos que tuve que sentarme de nuevo. Era evidente que no estaba en condiciones de viajar, y mucho menos de participar en una capacitación exigente. Decidí cancelar mi viaje. Llamé a mis superiores para informarles de mi estado, y aunque lamentaron mi ausencia, entendieron que mi salud era una prioridad. Pasé el resto del día en cama, intentando recuperarme y lidiando con el malestar que me había atacado de repente. La fiebre y el dolor no cedieron fácilmente, y me encontré reflexionando sobre la advertencia de doña María, preguntándome si había alguna conexión entre mi enfermedad y sus palabras. Más tarde, esa misma noche, mientras descansaba en el sofá, encendí la televisión para distraerme un poco. Fue entonces cuando vi el reporte de noticias que me hizo sentir un escalofrío recorriéndome el cuerpo. En la autopista hacia Veracruz había ocurrido un accidente devastador. Las imágenes mostraban una escena caótica, vehículos destrozados, humo y personal de emergencia tratando de rescatar a los heridos. El reportero hablaba de múltiples víctimas fatales y varios heridos graves. Recordé las palabras de doña María: "Y no vayas a Veracruz". Mi mente se llenó de una mezcla de incredulidad y asombro. ¿Podría haber realmente previsto este desastre? Me quedé mirando la pantalla, tratando de procesar la coincidencia. El hecho de que me hubiera enfermado justo el día de mi viaje, evitándome estar en ese lugar y momento exactos, era algo que no podía pasar por alto. Mi fiebre y malestar comenzaron a parecerme insignificantes comparados con el escalofrío que sentía al reflexionar sobre cómo las palabras de una anciana en su lecho de muerte podrían haberme salvado la vida. Me sumergí en una profunda reflexión sobre el destino y las fuerzas invisibles que parecen regir nuestras vidas. Aunque racionalmente quería atribuirlo a una simple coincidencia, no podía evitar sentir que había algo más, algo que escapaba a mi entendimiento. Pasé el resto de la noche en un estado de inquietud, cuestionando las certezas que había tenido hasta ese momento. La advertencia de doña María y la posterior coincidencia de mi enfermedad y el accidente en la autopista me dejaron con más preguntas que respuestas, abriendo un nuevo capítulo en mi vida, uno en el que la aceptación de lo inexplicable se convertía en parte de mi realidad diaria. Una semana después del inquietante incidente con doña María, todavía me encontraba tratando de procesar lo sucedido aquella noche. Sus palabras resonaban constantemente en mi mente, especialmente la advertencia sobre Veracruz. Estaba decidido a no dejar que estas premoniciones me afectaran, pero había algo en su tono y en la claridad de su mensaje que no podía ignorar. Fue entonces cuando me enteré de que tenía programada una capacitación en Veracruz. Esta capacitación era importante para mi desarrollo profesional y estaba prevista para el final de esa semana. Aunque sentía un leve malestar al pensar en el viaje,
decidí no dejarme influenciar por las palabras de doña María y seguir adelante con mis planes. La mañana del viaje, sin embargo, me desperté sintiéndome extremadamente mal. Desde el primer momento que abrí los ojos, supe que algo no estaba bien. Mi cuerpo estaba inundado por una fiebre alta, cada músculo me dolía y tenía náuseas constantes. Intenté levantarme de la cama, pero el mareo y el dolor eran tan intensos que tuve que sentarme de nuevo. Era evidente que no estaba en condiciones de viajar, y mucho menos de participar en una capacitación exigente. Decidí cancelar mi viaje. Llamé a mis superiores para informarles de mi estado, y aunque lamentaron mi ausencia, entendieron que mi salud era una prioridad. Pasé el resto del día en cama, intentando recuperarme y lidiando con el malestar que me había atacado de repente. La fiebre y el dolor no cedieron fácilmente, y me encontré reflexionando sobre la advertencia de doña María, preguntándome si había alguna conexión entre mi enfermedad y sus palabras. Más tarde, esa misma noche, mientras descansaba en el sofá, encendí la televisión para distraerme un poco. Fue entonces cuando vi el reporte de noticias que me hizo sentir un escalofrío recorriéndome el cuerpo. En la autopista hacia Veracruz, había ocurrido un accidente devastador. Las imágenes mostraban una escena caótica: vehículos destrozados, humo y personal de emergencia tratando de rescatar a los heridos. El reportero hablaba de múltiples víctimas fatales y varios heridos graves. Recordé las palabras de doña María: "Y no vayas a Veracruz". Mi mente se llenó de una mezcla de incredulidad y asombro. ¿Podría haber realmente previsto este desastre? Me quedé mirando la pantalla, tratando de procesar la coincidencia. El hecho de que me hubiera enfermado justo el día de mi viaje, evitándome estar en ese lugar y momento exactos, era algo que no podía pasar por alto. Mi fiebre y malestar comenzaron a parecerme insignificantes comparados con el escalofrío que sentía al reflexionar sobre cómo las palabras de una anciana en su lecho de muerte podrían haberme salvado la vida. Me sumergí en una profunda reflexión sobre el destino y las fuerzas invisibles que parecen regir nuestras vidas. Aunque racionalmente quería atribuirlo a una simple coincidencia, no podía evitar sentir que había algo más, algo que escapaba a mi entendimiento. Pasé el resto de la noche en un estado de inquietud, cuestionando las certezas que había tenido hasta ese momento. La advertencia de doña María y la posterior coincidencia de mi enfermedad y el accidente en la autopista me dejaron con más preguntas que respuestas, abriendo un nuevo capítulo en mi vida, uno en el que la aceptación de lo inexplicable se convertía en parte de mi realidad diaria. Días después, cuando finalmente me recuperé, decidí visitar a doña María en el hospital para hablar sobre lo que había dicho. Desafortunadamente, al llegar me informaron que doña María había fallecido debido a complicaciones relacionadas con su condición cardíaca. Su muerte cerró una puerta a la posibilidad de obtener respuestas directas sobre sus ominosas advertencias. Las palabras de doña María me persiguieron. ¿Cómo pudo predecir con tanta precisión un evento que podría haberme involucrado? Su advertencia sobre Veracruz, aunque misteriosa, había sido una especie de salvación para mí. Esto me llevó a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de las premoniciones y las profecías. Comencé a investigar estos fenómenos, leyendo sobre casos similares y consultando a personas que pudieran tener conocimiento sobre experiencias cercanas a la muerte y visiones del más allá. A raíz de esta experiencia, mi perspectiva sobre la vida y la muerte cambió drásticamente. Empecé a asistir más regularmente a la iglesia y a leer la Biblia con mayor frecuencia, buscando consuelo y respuestas en la fe. Las palabras de doña María seguían resonando en mi mente, especialmente la visión del fuego eterno que no se puede apagar. Este pensamiento me llevó a cuestionar mi propia vida y a esforzarme por ser una mejor persona, esperando evitar el destino que ella había descrito. La experiencia con doña María no solo impactó mi perspectiva sobre la vida y la muerte, sino que también profundizó mi aprecio por lo inexplicable y lo misterioso. Aunque nunca sabré con certeza la veracidad de sus visiones sobre el más allá, su advertencia sobre Veracruz fue un recordatorio de que el mundo contiene más misterios de los que nuestra comprensión puede abarcar. Su premonición me salvó de un destino incierto y me dejó con una profunda reflexión sobre el papel del destino y la fe en nuestras vidas. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.